Vamos a trabajar en esta clase virtual lo que o se conoce históricamente como la anarquía y las luchas civiles. Nosotros habíamos analizado en la clase anterior y también en las clases presenciales toda esta cuestión que tenía que ver con el posicionamiento de las facciones unitarios y federales, sus máximos representantes, e incluso habíamos avanzado hasta la misma dictadura o gobierno de Rosas, cómo se consolida justamente a partir del uso de la fuerza y de la violencia en cierto punto para consolidar un poder hegemónico desde Buenos Aires hacia el interior. Esta presentación, esta clase virtual tiene un nombre que le he colocado, he decidido ponerle El interior agoniza, porque realmente a partir de 1820, después del estallido de la lucha civil y del lo que podríamos llamar la anarquía y la disolución del proyecto revolucionario, Buenos Aires da la espalda definitivamente al interior, se apropia de la renta aduanera, usufructuándola para sí y dejando así al interior en una larga agonía, en un estado vegetativo, diría Jorge Abelardo Ramos en Las masas y las lanzas, despojada de las riquezas que natural y políticas jurídicamente le correspondían, pero fundamentalmente agonizando en un proceso de luchas y enfrentamientos que termina de alguna manera corrompiendo y termina de alguna manera destruyendo aquello que había sido tan próspero en la época colonial y que va a sumergir a todo el interior, como decíamos, en una larga agonía de por lo menos 40, 50 y podremos decir hasta 60 años si arrancamos nosotros contando desde la Guerra de Independencia. Para comenzar esta presentación he decidido compartir con ustedes una frase de Mahatma Gandhi, un luchador por la paz, un hombre que ha luchado por la independencia de su país desde la no violencia, pero que me parecía que era pertinente y representativa de lo que aquí veníamos a analizar, y que dice que lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Tendremos la oportunidad de conversar al respecto de esta frase en un foro temático. Bueno, aquí en esta primera filmina, si bien hay un poquito de brillo en la filmación, vamos a tratar de acomodarla un poquito y de hacer un poquito de zoom. Nosotros no podemos hacer zoom, pero bueno, vemos, ustedes igual van a recibir este PowerPoint, vemos las provincias unidas, como quedan entre 1820 y 1825, en el extremo norte tenemos acá la Intendencia de La Paz, el gobierno de Moxos, la Intendencia de Cochabamba, la Intendencia de Charcas, la Intendencia de Potosí. Sabemos la importancia de esta intendencia por lo que serían los yacimientos metalíferos, por la plata, el gobierno de Chiquitos, Paraguay, que ya sabemos que se independizó, Salta, que acá tenemos algo que habíamos hecho mucha referencia en clase, que es la salida al mar en el Pacífico de Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero. Esto que está acá es el territorio indio, todo esto que yo voy a marcar con mi dedo es territorio indio, quiere decir que no está controlado por los criollos. La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis, territorio indio nuevamente, Buenos Aires, esta franjita, la provincia cisplatina, o sea que es el Uruguay, conocido como Uruguay, que está en manos de los españoles, de los portugueses, y la República de Entre Ríos, ¿no? Tenemos ahí las Provincias Unidas hacia 1820. Provincias que más que unidas en ese momento se encuentran desunidas, con la supremacía de Buenos Aires sobre ellas. En el caso de Salta, nosotros recordemos que ha tenido que sostener 10 años de guerra de independencia y hacia 1820 se encuentra sumida en una profunda crisis económica y en una resistencia de los propios salteños hacia Güemes, que ya empiezan a confabular en contra de y terminan asesinándolo el 17 de junio de 1821, después de haberlo herido mortalmente 10 días antes. Bueno, vamos a empezar a analizar esto de la anarquía, cómo se plantea, ¿no? Cómo se plantea este país anárquico, no organizado, donde desaparece el Estado central, y luego de la crisis del año 20,
se logra, ¿no es cierto?, como nosotros habíamos visto en clases presenciales, la llegada, justamente por el sostén que le va a dar Rosas al gobierno de Martín Rodríguez, un hacendado que lleva como sus ministros al gobierno tanto a José Manuel García como a Bernardino Rivadavia. Este gobierno con un afán revolucionario, con un afán reformista, tal cual lo hemos analizado en clase presencial, en taller de lectura, inicia todo un proceso de transformación en Buenos Aires, inicia el endeudamiento externo y una serie de reformas que han sido festejadas por los apologistas rivadavianos. Bueno, finalizado el gobierno de Martín Rodríguez, Gregorio Las Heras lo sucede en el gobierno y Buenos Aires se encarga de alguna manera, corromper la posibilidad de que se reúna un congreso en Córdoba. Tal era el pedido de Bustos. Bustos era un general de la Guerra de Independencia que se había amotinado con el ejército del norte en Arequito en 1820 y que ya tenía claro, ya tenía entendido, ya sabía que desde Buenos Aires no iba a venir la organización tal como el interior la necesitaba. Entonces sostenía la necesidad de la reunión de un congreso, congreso constituyente, pero que se reúna fuera de Buenos Aires. Esto va a ser fuertemente combatido desde Buenos Aires y a raíz de las prácticas de las intrigas diplomáticas hacia el interior van a lograr que el Congreso finalmente se reúna en Buenos Aires en el año 24. Es un Congreso de dispar representatividad, es un Congreso donde finalmente las provincias altoperuanas no van a estar representadas, obviamente la provincia cisplatina, hoy llamada Uruguay, tampoco, y donde se va a jugar con el tema de la cantidad de población y finalmente siempre va a ser Buenos Aires una de las provincias que más representantes tenga, que tenían de hecho 9 representantes frente a provincias que solamente tenían 1 o 2 diputados. Esto le va a dar a Buenos Aires la posibilidad de manipular políticamente el Congreso y de alguna manera de controlarlo a su antojo, ¿no? Que bueno, era un poco lo que Bustos venía temiendo, digamos así, y bueno, finalmente se concreta. Este Congreso va a sancionar, entre otras leyes, la ley fundamental. La ley fundamental es un antecedente de la Constitución del 26, va a lograr que se empiece a afianzar el unitarismo en el interior. De hecho, Salta, después de la muerte de Güemes, va a ser una provincia unitaria. Y va a promover la creación del Ejecutivo Nacional con la ley de presidencia. El argumento que se va a dar es que hay un peligro inminente de una guerra con el Brasil y se sostiene la necesidad de reunir, mejor dicho, de consolidar, de constituir un gobierno que nos represente, y entonces en todo caso se va a crear este Ejecutivo Nacional con la ley de presidencia y se va a crear la presidencia en el año 25, prácticamente los últimos años del año 25, y bueno, va a recaer en la figura en ese momento célebre de Rivadavia. Y también nosotros tenemos que a posteriori se sanciona la Constitución del año 26. Acá ya la primera contradicción, porque en un país donde no se había establecido un régimen de gobierno que diga que fuera representativo, republicano, presidencialista, federal o centralista, lo que fuere, ya se había elegido un presidente, ¿no? Esas son las contradicciones de nuestra historia. Y también vamos a decir que la Constitución es una Constitución que es una copia fiel de la del 19. Entonces ustedes ya pueden empezar a intuir que es una Constitución que va a ser rechazada por los pueblos del interior, porque de alguna manera, bueno, como sabemos, es una Constitución centralista, censitaria, aristocratizante, en la que solo se pone ojos y beneficios para Buenos Aires y de alguna manera se niega o se rechaza al interior. Bueno, también es importante acá hacer la aclaración. Ustedes ya saben la forma de trabajar que tenemos. En cada uno de algunas de estas palabras, ustedes tienen algún hipervínculo, como